Let's open up our Bibles this morning, 1 Samuel chapter 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Amen. It's a privilege to be here this morning. Un gran privilegio estar aquí esta mañana. I really enjoy Argentina. This is my fourth time I'm here. Me gusta mucho la Argentina, es la cuarta vez que vengo. Amen. The food is the best in the world, I think. La comida es la mejor que hay en todo el mundo. Amen. Casi como Holanda. Amen. Casi como la de Holanda. Amen. Sometimes you hear stories of teenagers who cut themselves. A veces escuchas historias de adolescentes que se andan cortando And sometimes they even hate themselves. porque se odian ellos mismos. Sometimes girls, they look they look at themselves in the mirror and they are convinced they're ugly or they're too heavy. A veces hay chicas que se miran en los espejos convencidas de que son feas o gordas. And as a result of that, they start diets and sometimes they're even struggling with anorexia or bulimia. Y como resultado empiezan a hacer dietas o les cuesta con la anorexia, la bulimia. The British princess Diana, she was struggling with these kind of Si diseases. se acuerdan, la princesa de la Inglaterra, Diana, tuvo problemas con estas She enfermedades. was hurt by her ex-husband, Prince Charles. Ella fue herida por su ex marido, el príncipe Carlos. She felt rejected and it seemed that she was never content with herself and she was struggling with all kind of complexes. Se sentía rechazada y ella estaba muy acomplejada luchando con esos pensamientos. And we're talking about a spirit this morning. Y estamos hablando de un espíritu esta These people, mañana. they are destroying themselves. Y empiezan a destruirse a ellos mismos. In Mark chapter 5, verse 5, we see a man with an unclean spirit who constantly cut himself with stones. En Marcos 5 vemos de un hombre con un espíritu inmundo que se anda hiriendo y cortando con piedras. Verse 4 says that no one could tame him. Y nos dice que nadie lo podía dominar. In Matthew chapter 17, verse 15, we see a man who brought his son to Jesus. Mateo 17, un hombre llevó su hijo a Jesús. And then the Bible says, for he's an epileptic and he suffers severely, for he often falls into the fire and often into the water. Nos dice la Biblia que él era un lunático que sufre mucho y muchas veces cae en el fuego y en el agua. Verse 16, so I brought him to your disciples, but they could not cure him. El padre dijo, lo traje a tus discípulos y no pudieron curarlo. Verse 18, and Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Y Jesús reprendió al demonio, salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Clearly we see in the scriptures this morning that these people were driven by demonic powers to do something against themselves. Claramente vemos en estas escrituras que estas personas fueron llevadas y dominados por poderes demoníacos y para hacer algo, para herirse, hacerse daño ellos mismos. Amen. So somewhere along the way, these people opened a door for demonic powers. Que de alguna manera en sus vidas ellos abrieron una puerta para un poder demoníaco en sus propias vidas. And so in the examples I use, we see these people hurt their bodies. En los ejemplos que vimos, ellos herían sus propios cuerpos. But there was a spiritual power behind it. Pero había un poder espiritual dominándolos. And so there's another demonic area I want to preach about. Y hay otra área demoníaca que quiero predicar esta mañana. It won't affect the body in the first place, but it will affect the spirit and the heart. Lo cual no va a afectar el cuerpo directamente, sino el corazón y el espíritu de la persona. It's a trap of Satan. Es una trampa de Satanás. We wouldn't immediately recognize it as a sin, Y muchas veces no lo reconocemos inmediatamente como un pecado. but it can become a stumbling block for our spiritual life. Pero puede pasar a ser un tropiezo grande para nuestra vida espiritual. John 10, verse 10 says, the devil, the thief, comes only to steal and to kill and to destroy. En Juan 10:10 dice que el ladrón o el diablo viene para robar, matar y destruir. I, that's Jesus, have come so they may have life. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. So the devil doesn't want to see us fruitful. Por eso el diablo no quiere que nosotros tengamos fruto. He tries to keep you and me away from becoming effective. Y él trata de hacer con que tú y yo no seamos efectivos. He wants us to be focused upon ourselves. Él quiere que nos preocupemos en nosotros mismos. Now, there are many pastors here in this place. Hay muchos pastores aquí esta We mañana. are laymen. Nosotros somos un pueblo laico. I mean, people made of flesh and blood. Somos personas hechos de carne y sangre. Workers, disciples, and pastors with
with our own background. Trabajamos, somos discípulos, pastores, tenemos todos un pasado. We have our own personal needs and weaknesses as well. Tenemos nuestras propias debilidades y necesidades también. And although God has saved us, sometimes we bring in certain attitudes from our past life into the kingdom of God. Y aunque Dios nos haya sanado y salvado, todos traemos cosas de nuestro pasado a nuestra vida espiritual, a nuestra vida And cristiana. still, every now and then, we have to deal with certain personal issues in life. Y así, con todo y eso, de vez en cuando tenemos que lidiar con problemas en nuestras propias vidas. I can't analyze people psychologically, but the Word of God gives us some insight. Y yo no puedo analizar psicológicamente a las personas, pero la palabra de Dios nos ayuda y nos da entendimiento. I want to preach about insecurity this morning. Quiero predicar acerca de la inseguridad esta mañana. I mean, almost 3 years ago, President Donald Trump was inaugurated as the President of the United States. Casi 3 años atrás, el presidente Donald Trump fue inaugurado como el presidente It americano. was a huge event. Fue un evento muy grande. The whole world was watching this. El mundo entero estaba viéndolo por televisión. Compared to his inauguration, the inauguration of the first king of Israel, King Saul, went a little different. Comparando su inauguración con la inauguración del primer rey de Israel, el rey Saúl, fue algo muy diferente. In 1 Samuel chapter 10, we see that Saul just had become the king. Primera de Samuel, capítulo 10, vemos que Saúl había acabado de ser el rey. He was chosen by God to become the first king of Israel. Él fue escogido como Dios para ser el primer rey de Israel. But verse 21 says they couldn't find him. Pero versículo 21 nos dice de que no lo pudieron hallar. Can you imagine? Imagínate de esto. Donald Trump is just has been inaugurated as a president, and now he's hiding himself. Donald Trump acaba de ser inaugurado como presidente de Estados Unidos y va y se esconde. Now everybody's looking for him. Todos lo empiezan a buscar. Hey, where's the president? ¿Dónde está el presidente? Verse 22 says, and the Lord says he has hidden himself among the supplies. Versículo 22 dice, él está ahí escondido entre el bagaje. King Saul, he had a low self-esteem. El rey Saúl tenía una baja autoestima. He's an insecure man. Un hombre inseguro. Well, I don't have the impression that this is President Trump's problem. Yo estoy seguro que este no es el problema del presidente Trump. He's not really an insecure man. Él no es un hombre inseguro. Amen. Verse 24, we see the prophet Samuel. En versículo 24, el profeta Samuel He says, do you see the man the Lord has chosen? dice, ¿han visto al elegido de Jehová? God had chosen him. Dios lo escogió. There's no one like him among the people. De que no hay nadie como él en todo el pueblo. God had chosen him. Dios lo había escogido. Verse 27, but some of the scoundrels said, how can his fellow save us? They despised him and brought him no gifts, but Saul kept silent. Y en el versículo 17 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Lo despreciaron y no lo llevaron presentes, pero él disimuló. Firstly, let's take a look at symptoms of insecurity. Vamos a empezar a mirar los síntomas de la inseguridad. In the Word of God, the Bible says that Saul had been struggling with himself. En la palabra de Dios nos dice que Saúl estaba teniendo luchas con él mismo. In the Dutch language, we have an expression, he's stumbling over his own feet. En el idioma holandés decimos, él se tropezaba con sus propios pies. 1 Samuel chapter 15 verse 17 says he felt a little in his own eyes. Primera de Samuel 15, 17 nos dice que él se sentía pequeño en sus propios ojos. This was not humility, Esto no era humildad, but it was said out of insecurity and inferiority. sino que esto fue dicho por la inferioridad y la inseguridad de él. In 1 Samuel chapter 9 verse 21, Saul says, En Primera de Samuel 9, 21, Saúl nos dice, am I not a Benjaminite of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribes of Benjamin? ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña en Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Israel, de Benjamín? And so he puts emphasis on his low background. Entonces él resalta el hecho de que él viene de un pueblo pequeño, insignificante. He knows where he comes from. Él sabe de dónde él salió. He looks down
down on himself. Él mira su pasado y lo resiente. And instead of putting his trust upon God, En vez de confiar en Dios, he gets stuck in an inferior spirit. él quedó trabado con un espíritu inferior. And this attitude, this spirit would follow him for the rest of his life. Y esta actitud lo empezó a seguir el resto de su vida. This was his own choice. Esto fue su propia He decisión. kept on feeding these thoughts of negativity. Él siguió alimentando este espíritu negativo en su vida. 1 Samuel chapter 18 verse 10 says that the distressing spirit came upon Saul. Primera de Samuel 18 nos habla de que un espíritu angustiante vino sobre Saúl. Another translation speaks about a bad spirit that came upon him. Otra traducción nos dice que fue un espíritu malo, A tormenting or a painful spirit. un espíritu doloroso, atormentador, And he had opened his own heart for the spirit. que él abrió su propio corazón para este espíritu. Some of us, we can identify ourselves with this king. Algunos de nosotros nos podemos identificar con este rey Saúl. I'm sure there are people here this morning. Estoy seguro que hay personas aquí esta mañana You don't know where I'm talking about que no sabes lo que yo estoy hablando, because you're not insecure. porque tú no eres una persona insegura. In a way, that's good. Y hasta cierto punto But eso there es are muy also bueno. some people here in this place. Pero también hay personas aquí You're almost driven by insecurity. que a ti te domina la inseguridad. For you, this is a big issue. Para ti esto es un problema grande. And without realizing, Y sin darte cuenta, Saul was dealing with a self-destructive spirit. Saúl estaba luchando con un espíritu autodestructivo. The Apostle Paul says, fight the good fight. El apóstol Pablo nos dice, pelea la buena So batalla. that means there's also a wrong fight we can fight. Significa que también hay una manera equivocada de pelear la And batalla. clearly, apparently, Saul had been involved in fighting the wrong fight. Y por lo visto, Saúl había estado peleando la batalla Nowhere the equivocada. Bible says that Saul had been seeking God. En ningún lugar en la Biblia nos dice de que Saúl buscaba a Dios. And so if you don't see God, if you're not full of God, you will be distracted by demonic powers. Y si tú no buscas de Dios, tú serás dominado por poderes demoníacos. His insecurity was the beginning of the end. Y él en su inseguridad fue el principio de su fin. Now there are some symptoms of being insecure. Hay ciertos síntomas de ser inseguro. Number one, El primero, people people who are insecure have the tendency to be dependent too much upon the confirmation of other people. las personas inseguras tienen la tendencia de depender mucho de la confirmación o el aliento de otras This is personas. not only a problem of teenagers. Esto no solo es un problema de adolescentes. Teenagers are always thinking that the whole world is watching them. Los adolescentes siempre piensan que todo el mundo los está mirando. I was pastoring like 25 years ago in another city, and we had a teenage girl with a pimple on her forehead. Hace 25 años atrás yo estaba pastoreando en una ciudad y una jovencita tenía un barrito en la frente. And she said, no, I can't come to church, but because what will the people think? Ella dijo, pastor, no puedo ir a la iglesia. ¿Qué va a decir la gente? And she didn't show up for 2 weeks to church. Y pasó 2 semanas sin venir a la iglesia. Some people are so dependent upon the confirmation of other people. Hay personas que dependen tanto de la opinión de otros. And I understand we all want to be accepted. Y yo entiendo que todos queremos ser aceptados. But insecure people are really out of balance. Pero las personas inseguras son muy desequilibradas. The desire to be accepted works like a bottomless pit. El deseo de ser aceptado vienen palabras como un pozo sin hondo. Through the years, I've spoken with many people who are almost desperate to receive confirmation of other people. Por muchos años yo he hablado con personas que hasta no paran hasta que reciban aliento de otras personas. And this even can become the problem of the pastor or the pastor's wife or a disciple. Y esto puede llegar a afectar no solamente al pastor, la esposa del pastor y hasta un discípulo. Out of your insecurity, you're looking through these glasses. De tu inferioridad empiezas a mirar por unos lentes, And you're viewing the world out of your insecurity. los cuales empiezas a mirar a todo el mundo a través de tu inseguridad. I've seen people, they want to please other people. Yo conozco personas que lo único que quieren hacer es agradar a otros. They avoid conflicts. Evitan tener conflictos. But sometimes as a pastor, you have to deal with certain issues. Pero a veces como pastor tienes que tratar con los problemas de la gente. Insecure people, they're many times out of balance. Las personas inseguras muchas veces son desequilibradas. And then they're compensating their behavior. Empiezan a hacer compensación por su conducta. Because of me, this new comfort made it. Oh, este nuevo
nuevo converso está aquí por mí. Where would the pastor be without me? ¿Dónde estaría el pastor sin mi ayuda? Or the pastor built this church together with me. Bueno, o el pastor ha levantado esta iglesia con mi ayuda. We both did it. Todos nosotros juntos lo hicimos. If the pastor wouldn't have me, Si el pastor no me tuviera a mí, this pioneer church would never been a success. esta iglesia pionera nunca hubiera tenido éxito. Pastor asked me to do this job. El pastor me pidió a mí que hiciera Look ese what trabajo. I've accomplished. Mira lo que yo he hecho. And they suffer a so-called Nebuchadnezzar syndrome. Y empieza a tener el síndrome de Nabucodonosor. Why? Because deep inside they're insecure. ¿Por qué? Porque en lo profundo están llenos de inseguridad. They're looking for confirmations. Están buscando ser confirmados por los They're demás. constantly looking for confirmation by other people. Siempre constantemente buscan confirmación de los demás. Sometimes we see disciples bragging all the time because they're desperate to receive confirmation. A veces vemos a discípulos desesperadamente jactándose porque están buscando confirmación todo We've el seen tiempo. people who mainly like to hang around with people who are in leadership or who have a lot of money. Vemos personas que a veces solo quieren estar con aquellos que tienen dinero o están en liderazgo. Hanging around with these people that lifts up the insecure man. Al estar al lado de estas personas, las personas inseguras se sienten más I tranquilas. mean, they would say, "Oh, Pastor Mitchell is my best friend." Le empiezan a decirte, oh pastor, el pastor Mitchell es mi I mejor mean, they amigo. want to impress other people with their friends, with their possessions, with their money. Quieren impresionar a otras personas con su dinero, con sus amistades, con sus amigos. They feel better because of material things instead of the value they receive from God. Se sienten mejor por las cosas materiales y su valor que por Dios. You may have heard this next quote before. Tú tal vez hayas oído esto antes. We buy things we don't need. We buy things we don't need. Compramos cosas que no necesitamos With the money we don't have con el dinero que no tenemos to impress people we don't like. para impresionar a personas que no nos caen bien. Number two, Número 2. the second symptom of being insecure is having a lack of being teachable. El segundo síntoma de ser inseguro es que no puedas ser Some enseñable. people, they don't want to be hurt. Hay personas que no quieren ser heridas. And so their slogan is, I won't ask my pastor because I'm afraid for the answer he will give me. Entonces el lema de sus vidas es, no le quiero preguntar nada a mi pastor, tengo miedo de lo que me va a decir. I've been hurt before. No, that won't happen again. Yo fui herido antes, no quiero ser herido otra vez. I know some men, they only come with certain announcements. They will never ask a question. Yo conozco hombres que siempre tienen un lema el cual a veces te dicen, nunca haré esa pregunta, And as a pastor. pastor, you cannot speak to them because they are not open for it. Y como pastor no puedes hablar en sus vidas porque ellos no están abiertos. Ask yourself this question. Hazte esta pregunta esta mañana. Can your pastor speak to your heart? ¿Puede tu pastor hablarle a tu corazón? Can you ask questions to him? ¿Puedes hacerle preguntas? And can he be honest? ¿Y puede tu pastor ser honesto contigo? Years ago, was a man came to me. Años atrás un hombre vino a hablar He conmigo. seemed to be humble. Él parecía ser un hombre humilde. And he asked me the question, Pastor, do you see some areas in my life I should change? Y él me hizo la pregunta, pastor, ¿usted ve alguna área en mi vida que yo necesito cambiar? And to be honest, I saw more than one area. I saw at least 5 areas. Y siendo honesto, yo vi más de una área, como 5. Amen. But I decided, okay, let's start with one area. Pero yo decidí, ¿sabes qué? Vamos a empezar con una área. And so, I gave him a small correction. Le di a él una pequeña corrección. He seemed to be so humble. Y él parecía que lo entendió. But the next 3 months, he wouldn't talk to me. Pero por 3 meses dejó de hablar conmigo. I'm so happy I didn't give him all the 5 issues. ¿Sabes qué? Estoy muy alegre que no le dije los 5 problemas que había visto en él. I mean, he still wouldn't talk to me. Porque nunca más me hablaría. I mean, there's another important thought you need to remember. Hay otra cosa importante que necesitamos acordar. I mean, in case people are hurt,
A veces las personas están heridas. They have the strong tendency to hurt another person as Y well. personas heridas tienen una tendencia muy fuerte de herir a otras A personas. wounded person will always wound other people. Una persona herida siempre va a herir otros. They take wrong conclusions. Llegan a la conclusión equivocada. Disciples, they can take a wrong conclusion. Discípulos tienen la conclusión equivocada. Maybe you receive a small correction Tal vez fueron corregidos and you take the conclusion. y llegan a la And conclusión. now I know. Ahora ya sé. Now I'm 100% sure. Ahora estoy 100% seguro. My pastor doesn't like me. Mi pastor no me quiere. My pastor hates me. Mi pastor me odia. Actually, he hates me. Es más, él me odia. You take wrong conclusions. Llegas a conclusiones equivocadas. Because your pastor wants the best for you. Porque tu pastor quiere lo mejor para ti. Number 3. Número 3. Saul couldn't stand the fact that David had become more successful than him. Saúl no podía soportar de que David llegó a tener más éxito que él. David was kind of the rising star. De que David de repente empezó a crecer como la estrella He creciente. became more popular than King Saul. Él empezó a ser más popular que el rey People were Saúl. shouting, Saul has conquered his thousands, but David has conquered his 10,000. La gente gritaba, Saúl derrotó a sus miles, pero David a sus 10 And miles. these words did something with his mind. Y estas palabras empezaron a afectar su mente. This didn't edify his self-esteem. Esto no ayudó su autoestima. And you almost can see him think, Y hasta puedes ver a Saúl pensando, oh, wait a minute. espérate un momento. Amen, I'm the king. Yo soy el rey. This guy is getting more popular than me. Este hombre se está volviendo más popular que Don't yo. you know that David was just a simple shepherd boy when he was a kid? ¿No sabías que cuando David era un niño, él solamente era un pastorcillo? And he's focused only upon himself. Y empieza a enfocarse solo en sí mismo. Now Saul saw David as his rival. Entonces Saúl empieza a mirar a David como su Now rival. David has to die. Ahora David necesita morir. He hates David. Odia a David. Saul couldn't see that it had been God who raised David. Saúl no podía ver que fue Dios quien levantó a David. And the frightening thought is, Y la cosa más horrible we know pensar. the end of the story of King Saul. Conocemos el fin de la historia del rey Saúl. He didn't make it. Él no llegó al cielo. He died. Él murió. And the frightening thought is, Y lo más terrible de if todo God can't use you, he will use another man. es que si Dios no te puede usar a ti, Él va a usar a otro hombre. If you don't receive your value out of the relationship with God, Si tú no recibes tu valor de tu relación con Dios, you'll become too much dependent on the confirmation of other people. tú pasarás a ser dependiente de la autoestima de otras personas. We can become little Sauls. Podemos todos ser pequeños Saúles. There's a little Saul in some of us. En algunos de nosotros hay un pequeño Saúl. You see a certain level of success with another pastor ¿Ves un poco de éxito en otro pastor? or another disciple, ¿O tal vez otro discípulo? and now you have to say something negative Y about that ahora person. tienes que decir algo negativo de ellos. This can be sometimes the problem of pastors being in the same city. Esto muchas veces sucede cuando varios pastores están en la misma ciudad. Hey, life is not fair. He has more success than I have. Oye, eso no es justo porque él tiene más éxito que yo. He doesn't deserve it. Él no lo merece. I don't understand why he sees more growth than I see. Yo no entiendo por qué su iglesia crece más que la mía. The only reason he sees success because it's not because of him. El único motivo por el cual tiene éxito no es por culpa de él. And now you have to damage him. Y entonces empiezas a dañarlo. And before you know, the devil has sown discord and relationships are damaged. Y antes de darte cuenta, el diablo empieza a sembrar discordia y a dañar a otras personas. Remember once Saul and David were on good terms. Acuérdate de que Saúl y David hubo un tiempo en que estaban en buena relación. Whenever Saul was depressed, he could only say, hey, David, come. Cuando Saúl estaba deprimido, él podía decir, David, ven y cántame. And he would play on his harp. Él empezaba a tocar el arpa. And then Saul was helped for a while. Y Saúl estaba aliviado. David always had been available to the king. David siempre estuvo disponible para el rey. But now the king had become jealous. Pero ahora el rey se volvió celoso.
And jealousy causes wedges between you and other people. Y los celos siempre traerá una cuña entre tú y otras And that personas. is exactly what the devil wants to accomplish. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere lograr. It's very hard for people to admit they have problems with jealousy. Es muy difícil que las personas reconozcan que tienen problema o dificultad con los celos. I've spoken through the years. I'm pastoring now for 32 years. Hace 32 años que yo soy pastor. And so I've spoken through the years with pastors' wives and women in church general. Y por muchos años he hablado con esposas de pastores o mujeres en general. And they walk through the streets with their husband, Y caminan por las with the wife, calles. sorry, the wife, the husband and the wife. Y las esposas caminan por las calles al lado de su marido. And she's convinced that he's looking and staring at other women. Y ella está convencida de que él anda mirando a otras mujeres en la But the calle. poor man is only allowed to look in front of him, better even looks at the sky. El pobre hombre no puede ni mover la cabeza, ni siquiera puede mirar al lado. And he doesn't stare at other women, Él no está mirando a otras but mujeres. she's convinced in her mind. Pero en su mente ella está convencida. No, I'm sure. Oh, yo estoy segura. I've spoken with women. Yo he hablado con mujeres. They say, oh, he's having an affair. Oh, pastor, él está teniendo un caso. I'm sure. Yo estoy seguro. They check his cell phone. Andan mirando el teléfono de él. When he comes 5 minutes later back from home, from work. Cuando llega del trabajo atrasado 5 minutos. Now I know. Oh, ahora sí ya sé. But they're jealous. Pero son celosas. The poor man, he hardly can do anything. El pobre hombre no puede ni respirar. And when you speak with these women as a pastor, Y como pastor, cuando hablas con mujeres así, you ask the question, do you have any proof? le pregunto, ¿tienes alguna prueba? No, No, but I feel it. pero lo siento. But feelings are not a proof. Pero los sentimientos no son pruebas. And you are destroying your marriage. Estás destruyendo tu matrimonio. It's not your husband. No es tu esposo. But your jealousy is destroying your marriage. Pero tus celos están destruyendo tu matrimonio. And if you say, hey, if you don't have any proof, Y si le dices, oye, si no tienes pruebas, let it go. suéltalo, déjalo ir. Oh, pastor, you're choosing the side of my Oh, husband. pastor, usted está tomando el lado de mi marido. And now I'm the wrong guy as well. Ahora yo tampoco sirvo como pastor. You know, it's in some countries, people are honored when they are successful. En ciertos países las personas son honradas cuando tienen In éxito. Holland, I love my country, but I don't like the mentality. Yo amo mi país, yo quiero mucho mi país. But I don't like the general mentality. Pero la mentalidad de mi país no me gusta. Because everybody in Holland should be the same level. Porque todos en Holanda deben tener el mismo nivel. When someone is successful, Cuando alguien tiene éxito, there are always people they don't like it. hay siempre personas que miran con desprecio. I've been a missionary in Peru for 7.5 years. Yo fui misionario en Perú por 7 años y medio. If you go to McDonald's, for Si example, vas, por ejemplo, a comer en un McDonald's, you have the worker of the month. tienes en la pared la foto del el empleado del mes. In the United States, it's the same. En Estados Unidos también, el empleado del They mes. put a picture on the wall Ponen la foto en un cuadro en la pared with the face, con el rostro de él, worker of the month. el empleado del mes. I like that. Eso me gusta. Amen. But because they appreciate hardworking employee. Están agradeciéndole a un empleado que trabaja bien, que trabaja But we fuerte. have the saying, and I hope it translates well. Pero espero que eso traiga buenos resultados. In Holland, we have an expression En Holanda tenemos un dicho that says, we mow off the head of the one who puts his head above the hayfield. que dice, cortamos la cabeza del que pone la cabeza sobre el campo de heno. I hope it makes sense. Espero que les haga sentido. Amen. You know, when a field is mowed, when ¿Sabes? the grass is mowed, ¿Sabes que cuando un campo cortas el heno en un amen, campo and you're successful, y tú tienes éxito and your head is coming above the hayfield, y tu cabeza se levanta sobre el campo cortado? there are always people who want to kill you Siempre hay gente que quiere venir a cortarte la cabeza because you're more successful. porque tú has tenido más éxito. Number 4, Número 4. insecure people can be suspicious. Las personas inseguras se vuelven sospechosos. They always think there are other motives behind the things other people say or do. Siempre piensan, oh, él tiene otro motivo por las cosas que la gente dice o I've hace. spoken with people. Mira, yo he hablado con personas. You can give them 100 compliments, Tú les puedes dar 1000 and felicitaciones there's one tiny correction. y una pequeña corrección. And guess what they remember? ¿Y sabes lo único que se van a acordar? It's a small correction. La pequeña corrección.
They forgot about 100 compliments. Se olvidaron de los 1000 felicitaciones. This is a consequence of being insecure. Son consecuencias de ser inseguro. Number 5. Número 5. People can become insecure when they compare themselves with others. Las personas inseguras empiezan a compararse unos con los otros. If you do this, Si tú haces esto, it will make you crazy. esto te va a volver loco. Because there's always someone who's smarter than you. Porque siempre va a haber alguien que es más inteligente que Always someone tú. who's more handsome. Siempre va a haber alguien más bien parecido, más talentoso que tú. And so we receive our value out of our relationship with God, who we are in Jesus. Por eso necesitamos recibir nuestro valor de nuestra relación con Cristo, de quién somos en Cristo. Saul started to compare himself with David. Saúl empezó a compararse con David. And as soon as he did it, he started to dislike David. Y enseguida que empezó a hacerlo, ya empezaba a odiar a David. If he only would have been focused upon receiving his value out of who he was in God, that would have solved this insecurity. Si él solamente se hubiera enfocado en recibir su valor de su relación con Dios, de quién él era en Dios, eso hubiera resuelto su problema. Sometimes we've seen pastors changes. A veces las iglesias tienen cambio de pastores. Amen. A church is taken over by another pastor. Por ejemplo, viene un pastor a tomar la iglesia como un pastor nuevo. And sometimes the new pastor has more success than a former pastor. Y a veces el nuevo pastor tiene más éxito que el pastor anterior. And this really can bother the former pastor. Y esto a veces empieza a molestar al pastor Why? anterior. ¿Por qué? Because of insecurity. Por inseguridad. You should be happy. Debes estar feliz y contento. Maybe you build on the foundation of the church. Tal vez tú fuiste el que pusiste el cimiento de And esa somebody iglesia. else took over, and now he's seeing success also based upon the fact what God has done through your life. Y él ahora ha visto un éxito mayor, pero todo empezó por el cimiento que Dios hizo en tu vida. It may sound strange, but inferiority and pride go hand in hand. Tal vez te suene un poco extraño, pero mira, la inferioridad y el orgullo son hermanos gemelos. There are more symptoms of insecurity. Son otros síntomas de la inseguridad. Shortly, ¿Perdón? very short, in short. O sea, en otras palabras, I mean, you start to become negative and skeptical. empiezas a volverte una persona incrédula, una You persona escéptica. start to resist the one you once loved. Empiezas a resistir a aquellos a que te aman. Saul and David, they had a good relationship. Mira, por un tiempo Saúl y David tuvieron una relación muy buena, But insecurity destroyed everything. pero la inseguridad destruyó esa relación. Now you start to resist the things you once loved. Empiezas a resistir las cosas que antes amabas. Oh, I know my pastor is not perfect neither. Oh, yo sé que mi pastor tampoco I es wish I had perfecto. another pastor. Oh, ojalá yo tuviera otro pastor. He doesn't have time for me. Él para mí no tiene tiempo. The former pastor used to mow my grass and clean my windows. Oh, el pastor anterior siempre venía a mi casa, me cortaba la grama, me limpiaba las ventanas. But the new pastor doesn't do it anymore. Pero el primer pastor ni siquiera me visita. He doesn't love me. Él no me ama. But God knows what he's doing. ¿Quién sabe Dios lo que le esté haciendo? Your pastor is exactly what you need. Tu pastor es exactamente quien tú necesitas. A last symptom. El último síntoma. I mean, you start to overestimate yourself. Empiezas a sobreestimarte tú mismo. I read that many people, they lie about their CV. Yo estuve leyendo de que muchas personas hacen mentiras. CV, like a curriculum. Oh, su currículo, mienten en su currículo. And so during interviews for having a job, they are exaggerating their experiences. Cuando van a tener una entrevista para un trabajo, empiezan a exagerar todo lo que han Why? hecho. Because they want to impress other people. ¿Por qué? Porque quieren impresionar a otras personas. They want to prove something which they aren't. Quieren probar algo que no son. Many people, even included some Christians, Muchas personas, incluyendo ciertos they cristianos, don't apply a healthy self-reflection. no tienen un poco de reflexión propia saludable. I made a whole sermon about this, about self-reflection. Yo escribí un sermón entero acerca de la reflexión And propia. every now and then you should apply some healthy self-reflection. De in que your de vez life. en cuando tú debes autoexaminarte, hacerte un reflejo propio en tu vida.
Some people think the pastor give other people more chances than he gives to me. Hay personas que piensan, oh, el pastor le da a él más oportunidades que a mí. You know, sometimes it can be hard to admit that we are the problem. Mira, muchas veces es difícil reconocer que nosotros somos el It's problema. so easy to blame somebody else. Es tan fácil echarle la culpa a los demás. We sometimes limit ourselves by being insecure. Y muchas veces acabamos limitándonos nosotros mismos siendo inseguros. I read a story about sharks. Leí una historia acerca de tiburones. One of the most popular aquarium fish is the shark. Uno de los peces más populares en los acuarios son los tiburones. So if you catch a small shark and confine it, Pero sabías de que si tú agarras un tiburón pequeño y lo pones en una pequeña pecera, it will stay a size proportionate to the aquarium. no crecerá más allá del tamaño proporcional del tamaño del acuario o la pecera donde está. So a shark can be 6 inches, which is a little longer than 15 centimeters. Entonces, un pescado puede tal vez tener solamente 15 centímetros, un tiburón. But if you turn them loose in the ocean, Pero si lo sueltas en el océano, they grow to their normal length of 8 feet, which is 2 meters 45 centimeters. ese tiburón puede crecer a su tamaño normal de 2,5 metros o más. If you're insecure, Si tú eres una persona you insegura, have put yourself in this small aquarium, tú te has puesto en esta pecera and pequeña you'll always stay a small-minded Christian. y siempre seguirás siendo un cristiano con una mente pequeña. One man said it this way: Un hombre dijo estas palabras: I've seen some of the cutest little 6-inch Christians who swim around in the little puddle. yo he visto algunos de los cristianos más lindos que solamente tienen 10 centímetros nadando en una pequeña pecera. But if you put them in a larger arena, Pero si los pones en un tanque más grande, they become great. pasan a ser grandes. Christian, disciple, pastor, Pastor, discípulo, cristiano, if you don't overcome insecurity, si tú no vences tus inseguridades, it will kill you at the end of the story. cuando se acabe tu historia, acabarán Your matándote. vision will remain small, Tu visión se mantendrá pequeña and you're limiting yourself. y seguirás limitándote tú mismo. I want to close with the last story. Quiero cerrar con una historia. I preached a few times in Indonesia. Varias veces yo he predicado en la Indonesia. And so one of the names of the pastor is Zach Triono. Uno de los nombres de los pastores es Zach Triono. And so he's a great man. Él es un gran hombre. He got saved while an Australian missionary was pioneering in Jakarta, Indonesia. Él se salvó cuando un pastor de Indonesia fue a pionar en Yakarta, Indonesia. Zach got saved. Zach se salvó. He was a low-key disciple. Él era un discípulo disimulado. He was never had been in the spotlights. Nunca era un discípulo que estaba debajo de las luces. So he starts to date the missionary's daughter. Pero él empezó a noviar con la hija del They misionario. wanted to get married. Querían casarse. By that time, the missionary was about to go back to Australia. Llegó el momento en que ese misionario iba a regresar a Australia. So they said, "Hey Zach, hey, if you will marry my daughter, you join us. Let's go back, all the whole family to Australia." Y él le dijo al muchacho, al discípulo Zach, le dijo: Zach, si te quieres casar con mi hija, cásate ya y vamos todos juntos a Australia cuando yo regrese. Zach is very enthusiastic. He says, "Wow, yes, that's a great opportunity." Y Zach dijo: qué gran oportunidad, voy para Australia de Yakarta. Oh, sí, qué bueno. He's leaving a third world nation and he's going to a first world nation. Dejando atrás una nación tercermundista para ir a un país, Australia, del primer mundo. He's determined, I will never go back to Indonesia. Y él se decidió y dijo: nunca más regresaré a la He Indonesia. even resigned his Indonesian citizenship. Él hasta firmó los documentos para negar su ciudadanía de Now he Indonesia. starts to serve God in Australia. Va a Australia, empieza a servir a Dios, He got a much better job. consiguió un trabajo mucho mejor, They pay him much better than in Indonesia. le pagaban mucho más dinero que en Indonesia. But one day God starts to deal with him. Pero un día Dios empezó a tratar con él. And God puts a desire in his heart. Y Dios puso un deseo en su And corazón, a conviction, una convicción, maybe, tal vez,
one day I should go back to Indonesia Tal vez un día yo debo regresar a la Indonesia to preach the gospel. para predicar el evangelio. He went to Pastor Tom Payne, Él fue a hablar- who's the leader of Australia. Él fue a hablar con su pastor Tom Payne, el líder de He Australia. said, Pastor Payne, just in case, I want you to know I'm available. Le dijo, Pastor Payne, mire, por si acaso quiero que sepa, yo estoy disponible. Remember, Acuérdese, just a very average guy. una persona común y corriente. He had never been in the spotlights. Nunca había estado debajo de las luces. Only the last months of his life he started to raise up in the church. Solamente en los últimos meses fue que él empezó a participar más en las cosas de la iglesia. 1 week later, Una semana después, the pastor in Jakarta, Indonesia needed to be removed. el pastor en Yakarta, Indonesia, necesitaba ser quitado de ahí. Pastor Payne thinks, hey, Zach, he came to me last week. El pastor Payne se acordó, oh, Zach, me habló la semana pasada. It was really God's timing. Fue el tiempo de Dios. So he talks with Zach. Habló con Zach. He said, remember, you said last week you were willing to go to Indonesia? Le dijo, ¿te acuerdas, Zach? Me dijiste la semana pasada que si estabas disponible a ir a Indonesia. And so he went. Y él fue. And now he has a great revival in Jakarta, Indonesia. Hoy en día su iglesia en Yakarta, Indonesia, está teniendo un gran avivamiento. A man who has dealt right with his insecurity. Un hombre que se cuidó y trató bien con sus inseguridades. God is a great God. Can you say amen? Dios es un Dios muy grande. ¿Puedes decir amén? It was God's timing. Porque fue el tiempo de Dios. If you are insecure this morning, Si esta mañana tú eres una persona we insegura, all have our personal issues, todos tenemos problemas personales. but you should overcome it Pero tú debes vencerlos with the help of God. con la ayuda de Dios. 1 Samuel 10 verse 24 says King Saul was chosen by God. Primera de Samuel 10:24 nos dice que el rey Saúl fue escogido por Jehová. Nowhere the Bible says that Saul was seeking God. Pero en ningún lugar la Biblia nos dice que Saúl buscaba de He Jehová. could have become a successful king, Él pudo llegar a haber sido un rey con éxito, but he opened the door of his heart. pero él abrió la puerta de su corazón And so in case you've done the same, y dijo, si tú haces lo mismo, you have to choose to close that same door again. tú tienes que escoger el cerrar esa And send the puerta lies and inferiority and insecurity out of your heart. y mandar las inseguridades, las inferioridades y esas mentiras fuera de tu I corazón. like Psalm 73. Salmo 73 me gusta mucho, In this book, Asaph, he's the author of this psalm. porque el autor de este salmo, Asaf, He's struggling and he's about to fall. él está luchando y está al punto de caer. The Bible says when he looked at the prosperity of sinners, he said, I don't get it. I'm an upright man. La Biblia dice que él empieza a mirar a la prosperidad de los pecadores y está frustrado diciendo, no lo entiendo, yo soy un hombre bueno. He's almost jealous when he looks at the sinners. Mirando a los pecadores y está con He celos. said, I don't get it. No lo entiendo. But then verse 17 says, still I enter the sanctuary of God, then I understood. Pero en el versículo 17 él nos dice, cuando entré en el santuario de Dios, allí comprendí. If you become honest with your struggles, Si tú te vuelves honesto con if you tus become luchas, honest with God with your insecurity, si tú te vuelves honesto con Dios y tus you inseguridades, should go into the sanctuary of God. irás al santuario de Dios. And you should say, God, I admit I'm facing problems. I'm having problems with insecurity. Y dices, Dios, yo reconozco que tengo inseguridades, lo acepto. After Asaph started to see God, Después que Asaf empezó a ver a Dios, then he understood. entonces él entendió. I believe this sermon is helping some people. Yo creo que este sermón está ayudando a muchos Some esta people you mañana. say, oh, this is the problem. Hay personas que ahora se han dado cuenta y dicen, ese es mi problema. You know what? We can overcome insecurity. Sabes, mira, todos podemos vencer la inseguridad. 1 Corinthians 6 speaks about people with all kind of backgrounds. Primero de Corintios 6 nos habla de muchas personas con distintos caminos. And verse 11 says, and that is what some of you were. Y el versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes. But you were washed, but you were sanctified. Pero fueron lavados y han sido You were santificados. justified by the name, in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. God has become a good work in our lives and He will finish it. Dios ha empezado la buena obra en nuestras vidas, Él la acabará. In case you are corrected, Mira, por si acaso tú eres corregido, don't take it too personal. no lo lleves personal. In case your wife is maybe criticizing you a little bit, Si tal vez tu esposa empieza a criticarte un poco, don't become mad. no te pongas enojado. Say, hey, maybe she's right. Di, bueno, sabes que tal vez ella tiene razón. If you diagnose yourself with insecurity, Si tú haces ese diagnóstico propio de tus be inseguridades, honest.
Sé honesto contigo and mismo. admit, I'm insecure, but God is stronger. Y reconoce, ¿sabes qué? Soy inseguro, pero Dios es más fuerte. I have received the spirit of fear, Yo he recibido el espíritu de temor, but of power. pero ¿sabes qué? Hay un espíritu de poder. Let wrong attitudes and heart conditions go. ¿Sabes qué? Es una actitud del corazón que dice, voy a dejar esas cosas ir. Saul was bewitched. Saúl fue embrujado. He had allowed the deceiving spirit. Él permitió que un espíritu mentiroso, engañoso, He could have been delivered él pudo haber sido liberado if he only would have sought God. si él hubiera buscado a Dios. Know who you are in Jesus. Aprende quién eres en Jesús. The right medicines, I apply the word of God in my life. Y la medicina correcta es aplicar la palabra de Dios en tu vida. Enlarge your heart for other people. Haz que tu corazón crezca para otras Pray for them. personas. Ora por ellas. Pray even for your enemies. Ora hasta por tus enemigos. The Bible says, think right. La Biblia nos dice, piensa correcto. Think what is right. Piensa lo correcto. This is all I have. Eso es todo lo que tengo esta mañana. Hallelujah. Amén.